Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles de un jugador que no seguiría en River de cara al 2024. Y si bien es cierto que digo no seguiría y hoy no está en el más grande, la realidad es que el Millonario lo va a terminar transfiriendo. Estamos hablando de Cristian Ferreira, jugador que en su momento, por allá en el año 2019, generó muchísimas expectativas en el equipo que dirigía Marcelo Gallardo y de hecho tuvo un muy buen momento individual por aquel entonces. Después sus niveles se fueron deteriorando, tuvo algunos problemas extrafutbolísticos y River decidió darlo a préstamo, primero a Colón y posteriormente a Newell's, y es este último conjunto, el elenco rosarino, el que tendría todo decidido para adquirirlo definitivamente. La Lepra realizaría la compra del 50% de Ferreira y a River le ingresaría un dinero bastante importante como para invertir en refuerzos de cara al 2024. Recordemos que el más grande ya está clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores del año que viene, por lo que cada ingreso por cada jugador, sobre todo que no va a ser utilizado por Martín de Michelis, va a ser bienvenido. En este video vamos a hablar del monto que ingresaría por Ferreira y también de cómo más se beneficiaría a River por la transferencia del jugador. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco el contexto actual del futbolista porque es muy importante para tener cierta información y de esa manera contar posteriormente qué es lo que va a suceder en el siguiente mercado de pases. Ferreira está a préstamo de River en Newell's Old Boys de Rosario hasta el 31 de diciembre del 2023. Como sucede con la mayoría de los futbolistas del más grande que se encuentran cedidos en otros equipos, sobre todo del fútbol argentino, cada uno tiene una opción de compra. Algunas son un tanto más baratas y otras un tanto más caras. Yo ya dije, en mi opinión, que River tiene que poner opciones de compra dependiendo de el tiempo que haya jugado el futbolista en la primera división del más grande y también del objetivo que tiene River para con ese jugador. No es lo mismo ponerle opción de compra a un futbolista que vos en un futuro querés que regrese a River. A ese jugador hay que ponerle o una opción de compra muy alta o en definitiva no ponerle opción de compra, si bien esto último es complicado por el hecho de que el equipo al cual va a ir cedido generalmente quiere tener alguna posibilidad de contratarlo, y no es lo mismo una opción de compra para un jugador que vos lo mandas a préstamo y sabés que no lo vas a tener en cuenta, es decir, cuando acabe esa sesión vas a volver a mandarlo a préstamo. Ese es el caso de Ferreira. La opción de compra que debe ejecutar Newell's, y por lo menos es en la cual no se va a mover River, y esto es muy importante aclararlo porque claramente Newell's va a buscar incorporarlo por menos dinero, es de $2 millones por el 50% del pase, una suma bastante lógica y aceptable. Me parece que esta opción de compra sí está bien puesta por el hecho de que Ferreira, si bien es cierto que tiene condiciones, que es un futbolista muy virtuoso, la realidad es que no ha podido tener continuidad no solamente en River. Recordemos que estuvo en préstamo en Colón de Santa Fe, fue campeón en Colón de Santa Fe de la Copa Liga Profesional 2021 siendo titular en aquella final en la cual el equipo santafesino le ganó 3-0 a Racing, y aún así Colón decidió no adquirirlo por una opción de compra similar. Newell's, con Gabriel Heinze como DT, lo quiere definitivamente. Y en este momento lo que está haciendo la dirigencia del elenco de Rosario es intentar negociar con la comisión directiva de River la compra del futbolista por un número menor. La realidad es que en principio River no debería moverse del número estipulado porque por algo se pagó ese número, y de hecho si tenemos en cuenta lo que pasó hace un par de años con Héctor David Martínez, River y Defensa y Justicia, el Millonario debería aprender. No por el hecho de que después River tuvo que recomprar a Martínez, porque eso va a depender mucho del rendimiento propio del jugador, pero por aquel entonces la opción de compra que tenía Defensa y Justicia por Martínez era de $2 millones por el 80% del pase, lo cual era lógico también porque Martínez prácticamente no había jugado en River. Ahora la realidad es que después de unas negociaciones entre la ex dirigencia del Millonario comandada por Rodolfo Onofrio y los dirigentes de Defensa y Justicia, River terminó transfiriendo a Martínez por tan
tan solo $900.000. Estamos hablando de menos del 50% de lo que estaba estipulado en primera instancia, y eso claramente después le jugó en contra a River a la hora de recomprar al jugador. Por eso mismo en esta oportunidad se puede negociar con Newell's la manera de pago, se puede negociar con Newell's la incorporación de algún jugador en un posible trueque, pero de los $2 millones por lo menos en un principio River no debería moverse bajo ningún tipo de circunstancia. Ferreira ha tenido sus altibajos en Newell's Old Boys de Rosario. Llegó cedido a principios de este 2023, ya había podido irse a préstamo a mediados del año pasado, pero la realidad es que el jugador en aquel entonces decidió esperar, no estaba tan convencido de continuar en otro equipo del fútbol argentino porque ya había ido a Colón, y si bien es cierto que en cuanto a lo deportivo tampoco es que le había ido del todo mal, había algunas circunstancias, sobre todo extra futbolísticas, que impidieron que Colón lo adquiriera, y por eso mismo Ferreira quería dejar de lado el fútbol argentino, por lo menos en primera instancia, para irse a jugar al fútbol extranjero. Había llegado una oferta a préstamo de la Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, pero el propio jugador junto con su representante la habían rechazado porque claramente acá en Argentina podía ganar mejor dinero, algo que parece totalmente ilógico teniendo en cuenta la situación económica que hoy está viviendo el país. Pero cada uno maneja su propia economía y Ferreira en ese entonces rechazó esa oferta. Después de varios meses de negociaciones, sí se llegó a un acuerdo entre River y Newell's que no era quizás lo más destacado, porque River siempre estuvo dispuesto a mandar a préstamo a Ferreira a cualquier equipo del fútbol argentino, pero el futbolista debería estar de acuerdo y en esta oportunidad finalmente lo estuvo. En enero de este año se puso por primera vez la casaca rojinegra y a partir de ahí empezó a ser un jugador, en primera instancia suplente, que ingresaba en los segundos tiempos, hasta que se ganó la titularidad de la mano de Heinze. Con todo lo que le había pasado anteriormente en su carrera respecto también a lesiones musculares, porque era un futbolista muy recurrente a tener alguna que otra lesión, siempre hacían que jugara menos quizás de lo que él merecía jugar por el rendimiento dentro del campo de juego. Si bien, repito, nunca fue un jugador tan regular durante los 90 minutos, era un futbolista que se adecuaba muy bien a lo que quería el DT de Newell's, por lo menos en la primera parte del año. Sin embargo, por el tema de las lesiones, siempre decidían sacarlo antes de tiempo, y eso era una de las cuestiones que había que tener en cuenta, sobre todo para la dirigencia de Newell's, a la hora de comprar el pase o no, porque había que ver si para el DT era lo suficientemente importante, más allá de que era un futbolista reemplazado generalmente en los complementos. Hoy por hoy no hay ningún tipo de duda de que para Heinze es un jugador fundamental, sobre todo más para lo que quiere hacer y para lo que busca el director técnico en base a su idea de juego. Sabemos que Heinze tiene un concepto de juego bastante peculiar, muy pocos lo tienen en el fútbol argentino, y por eso mismo Ferreira se adecua a la perfección, más allá de la cantidad de minutos que le toque jugar dentro del campo y más allá de si es titular o suplente. Motivo suficiente para la dirigencia de Newell's para comprar el pase del jugador en $2 millones por el 50% del pase. Dinero que, por cierto, es muy, pero muy importante para River, porque de esa forma va a poder gastar esa plata en algún otro futbolista para reforzar el equipo de cara al 2024. Ferreira no iba a ser tenido en cuenta por De Michelis, no es el mismo caso que Tomás Galván, que Felipe Peña Viafore, que son futbolistas que se fueron cedidos con el objetivo de que ganen minutos en otros equipos y que de esa manera, una vez vuelvan a River, lo hagan con más continuidad. Más allá del nivel de Ferreira, su paso por River, por lo menos por ahora, estaba terminado, por lo que le viene muy bien al conjunto de Núñez recibir dinero por esta posible venta. El paso de Ferreira por River en un principio parecía que iba a ser muy pero muy productivo, y si bien es cierto que tuvo sus buenos momentos, esto no hay que dejarlo de lado de ninguna manera, porque durante el 2018, la segunda parte sobre todo, y 2019, sobre todo en el primer semestre, mostró un rendimiento verdaderamente superador para un juvenil de tan solo 19 años que estaba dando sus primeros pasos. Es cierto que el equipo lo acompañaba, no hay mucho más para agregar del River 2018-2019, para muchos de los mejores de la historia de la mano de Marcelo Gallardo, y por eso un futbolista joven con grandes condiciones como Ferreira siempre acompañó de buena manera. De hecho, fue uno de los futbolistas que arrancó más o menos al mismo tiempo
tiempo que Julián Álvarez. Quizás Ferreira debutó un tiempo antes porque lo hizo en un partido esporádico por allá en el 2017 contra Talleres de Córdoba, pero empezó a tener continuidad como suplente de cara al 2018, y en el 2019 ya era un futbolista que formaba parte constantemente del plantel del equipo de Núñez. Convirtió un par de goles de tiros libres bastante interesantes. Recordamos el primer tanto que hizo el Millonario en la Copa Libertadores de ese 2019. River estaba perdiendo en Perú contra Alianza Lima y en el último minuto de partido Ferreira de tiro libre igualó el encuentro. También le marcó un gol importante a Atlético en Tucumán en un triunfo 1-0 que le permitió a River asegurarse su clasificación a la Copa Libertadores del año 2020, un tanto a Newell's, su equipo actual, en un triunfo 4-2 en el Estadio Monumental, un golazo al Civi, esto fue en el 2018, en la victoria por 1-0, que en ese entonces fue enmarcado como uno de los mejores tantos de esa temporada del fútbol argentino. Después empezó a ser un jugador bastante más lagunero, es decir, un futbolista que cuando le tocaba entrar desde el segundo tiempo no cambiaba el partido y que cuando le tocaba ser titular lamentablemente no estaba a la altura de las circunstancias y en los segundos tiempos era reemplazado. Prácticamente que Marcelo Gallardo lo dejó de tener en cuenta de a poco, y por eso mismo cuando el fútbol se reanudó luego de la pandemia por coronavirus por allá en el 2020, se decidió que se fuera a préstamo durante el 2021 a Colón de Santa Fe, conjunto en el cual iba a lograr coronarse de la Copa Liga Profesional en el primer semestre, en un certamen en el cual no fue titular durante todo el torneo. El técnico en aquel entonces era Eduardo Domínguez, pero sobre el final y sobre todo en los partidos decisivos, estamos hablando de la semifinal contra Independiente y en la final contra Racing, sí estuvo desde el arranque siendo un jugador verdaderamente importante. Sin embargo, empezaron a suceder algunas cosas, lamentablemente también empezó a tener menos continuidad y eso hizo que el sabalero no hiciera uso de la opción de compra, que era la misma que hoy por hoy tiene Newell's, $2 millones por el 50% del pase, motivo por el cual se terminó yendo a jugar al equipo rosarino, más allá de esos 6 meses que les dije, en los cuales el futbolista no tenía destino, prácticamente porque quería irse al exterior, no llegó una oferta y desde el fútbol argentino ningún club lo satisfacía, hasta que a principios de este 2023 decidió finalmente irse a jugar al elenco de Rosario, donde por ejemplo disputó la Copa Sudamericana. Para cerrar y dar mi opinión y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que $2 millones por un jugador como Ferreira, que en los últimos años no ha sido productivo para River, es un buen número, así como la dirigencia vendió bastante mal a Hernán López Muñoz, que es un jugador con muchísimo futuro, a Godoy Cruz por tan solo $1 millón, este número puesto por Ferreira sí me parece un poco más lógico y además es una cifra muy bienvenida para que el club pueda utilizarla en el siguiente mercado donde haya que traer refuerzos interesantes. River no puede quedarse con el plantel que hoy por hoy tiene, que si bien a mi entender debería alcanzarle para ganar la Copa Liga Profesional, la Copa Libertadores es otro nivel. Ya quedó demostrado este año donde visitante no pudo ganar ninguno de los 4 partidos que jugó. Por eso la venta de Ferreira a mi entender es muy productiva y más también si le viene bien al propio futbolista, que está teniendo una continuidad que no tuvo en los últimos 3 años y además en Newell's hoy por hoy el entrenador lo quiere y mucho. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.